Como punto de apoyo y sacaré la piedra. Cuando me acaricia, me esfolia toda la cara. Sí, lo que pasa es que esto va a pesar, ¿eh? Ahí hay una pedazo de piedra. ¡Señora! ¡La dentadura! ¡La dentadura que se la ha caído! Anchas Castilla. ¡Huele a agua, niña! Parece que ha nevado. Menos mal que estoy en todo. Ahora lo que podéis hacer es salir todos a la calle y hacer la danza de la no lluvia. ¡Mira el río, mira el río! Derechito para la casa que va. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Muy buenas, soñadores. Aquí estamos una semana más en Éramos una vez. Éramos una vez el mal tiempo. El mal tiempo todo el rato. El mal tiempo nos agobia. Nos agobia. Mañana dan agua, pasado también torcidillo y el siguiente queremos empezar a ponernos. Queremos empezar. Carrera a contrarreloj. Y luego todo dan a batea. Es decir, a correr. ¿No tenías hambre? Pues venga, cómete un ternero. Tenemos que encauzar ese manantial, que claro, ahora está pasando, venga, ahí a gustito, por debajo de la casa. Además le hemos abierto el camino, está Anchas Castilla. Nos habéis dicho muchos que por qué no sacamos el agua por el otro lado. Pues porque hay una piedra, una roca madre así. La corona solo nos va a costar un pastizal, pues para eso lo sacamos por aquí adelante y ponemos el agua allí, que es lo mismo. Sí, que a lo mejor en los vídeos os parece más fácil, pero en verdad ahí hay una pedazo de piedra. Interesante. Casi que es más trabajo, que es más trabajo intentar hacer algo con esa piedra que sacarlo por el otro lado. Queríamos también agradeceros todos esos comentarios, nos escribís también por correo electrónico, os preocupáis de darnos explicaciones, esto, hacerlo así, así. Nos dais un mogollón de ideas y aunque no siempre las ponemos en práctica, hay veces que decimos y nos pues ayudáis igual. un montón. Porque quieras que no, aunque intentamos abarcar, pero se nos escapa. Hay cosas que no se nos escapan por inexperiencia o por falta del tiempo o simplemente porque ahí detrás sabemos que hay gente que sabe mucho. Así que ahí tenéis el correo. Nos gustaría también dar las gracias a todos los miembros del canal, que somos ya 31 miembros o 32. Wow. O sea que 32 personas han elegido pagar 2,99 euros de forma regular en nuestro canal y con eso ayudarnos a pagar materiales y largo etcétera. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros. Y no solo los miembros, también estáis por ahí los que nos hacéis super thanks o más cositas. Elizabeth también está por ahí, gracias. Esas donaciones ahí. Muchísimas gracias. La verdad que echar una mano, ¿eh? Ahora lo que podéis hacer es salir todos a la calle y hacer la danza de la no lluvia. Eso. Y también nos ayudaríais un montón. Bueno, soñadores, que le vamos a dar caña, pero hoy no. Eso. Y mañana tampoco. Pasao. Bueno, soñadores, son las 5 de la mañana. Nos está tocando levantarnos todo el rato, a unas horas indecentes, por no haber hecho el trabajo ayer. Sí, estábamos como muy felicianas tú y yo ayer, ¿no? Está preparando un puntal para la piedra del demonio. El corte no está siendo exactamente recto, pero creo que irá bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos hemos levantado y hemos mirado mis 30 aplicaciones del tiempo. Me baja una nueva, se llama Ventusky. Hemos visto que viene el diluvio universal. Así que le he dicho, vamos a levantarnos. Así que nos vamos a ir para afuera a apuntalar otra vez todo. ¡Ay, qué sueño! Es que esto es un coñazo, nos teníamos que haber acordado ayer. No sé por qué estábamos tú y yo tan desconectadas ayer. También hay que desconectar. Cansancio, ¿no? Tal vez. Venga. Yo soy la filmmaker. Aventuras nocturnas. Éramos una vez búhos. Ahora yo me encargo, que tú no sabes. Bueno. Más cómodo así, ¿verdad? Sí. Con la zapata. Jean, señora. Venga, a casa. ¡Gaia! ¡Mi Gaia! Venga a casa. ¿Habrá funcionado la ingeniería? Algo ha debido de caer y seguramente cuando quitemos el palé nos va a tocar quitar tierra aquí. Toma. Pero bueno, yo creo que lo ha mantenido. Buah, chaval, lo que se oye ahí, tú. ¿Qué? La cantidad de agua que hay ahí. Es exagerado, ¿eh? Mira el río, mira el río. Aquí ha caído algo de tierra, pero muy poquito. Viene todo de ahí, ¿eh?
De ahí viene todo. Derechito para la casa que va. Bueno, pues aquí ha caído algo de tierra. No pasa nada, no es mucho en verdad. Esto lo repasaremos y así constantemente. El cuento de nunca acabar. Bueno, sí lo acabaremos. Pasa que nos va a llevar algo de tiempo. Pues ya veis. Soñadores, vamos a tratar una cuestión importantísima. Una pregunta os voy a hacer. ¿Vosotros habéis estado enviciados a los jumper, a los risquetos y a todas esas porquerías que saben riquísimas pero que llevan mucha caca? Bueno, pues nuestras gallinas les pasa algo parecido. Tienen vicio con el Polispán. Para ellas son sus jumper, sus palomitas para tomarse en el sofá. Y aparte de comerse la caravana por debajo, que eso lo vamos a dejar para otro capítulo, se están comiendo la caseta del perro. Así que nos vemos obligadas a tener la caseta cerrada y que no cumpla su verdadera función. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Me voy a poner a arreglarla. De una manera muy sencilla. El Polispán lo voy a tapar con tablas y ya verás como ya no pican más. Pero os voy a enseñar cómo lo tienen. Fijaros si son brujas. Mirad cómo tienen el fondo. Claro, eso se lo pusimos para que el perrete pues estuviera a gustito, ¿sabes? Porque le sirve de aislante. Y lo que hemos conseguido es que se peguen unas panzadas que luego dicen que el pienso para tu tía. Vamos a ponernos a ello. Le vamos a hacer una ñapa y que se vayan a comer a otro lado. Ya está a gustito mi perrito. Gorri. ¿Gorri? ¿Qué? ¡Ay, qué bien! En su casita. Sí. Soñadores, un Salió día el más. sol. Salió el sol, eso es. Y bueno, la verdad que estamos bastante contentas con los palés que hemos puesto y no ha caído casi tierra. Pero aún así hay que repasar un poquitito. Enséñalo, cariño. Ingeniería apunta que ha funcionado perfectamente. Aquí hay un poquitito que repasar, otro poquitito, pero realmente es poca cantidad. Y vamos a ir avanzando hasta allí. Y en un rato nos pondremos con la radial para ir cortando piedras y todo lo que está por el camino, para avanzar hasta el manantial. Hay que darle caña, que nunca se sabe aquí. ¿Cuándo va a llover? Sí se ¿Cuándo va a sabe. llover? Mañana. Dios, ¿mañana? Mañana dan agua otra vez. Impresionante. ¿No lo has visto en tus 17 aplicaciones? Vamos para allá. Venga.
tiene problemas con el cubo. Saca eso de ahí, llueve, vuelve a caer, vuelve a sacarlo, llueve, vuelve a caer y la pobre está entrando como en bucle. Necesitaría que hiciera, bueno, 4 días. Y esos 4 días no tener que trabajar. Bueno, ya voy a parar porque total va a llover mañana. Se mueve el protector solo y es un peligro. Esto ya nos pasó cuando estuvimos liadas con la zanja y ahora pues tenemos la misma historia. Se quedó amarrado. La cosa es que esto se quedó amarrado. Voy a desmontar esto. Y agua, cariño. Tengo margen para meter el destornillador este. Ahora no entra. Demasiado apretado. La llave de vaso no entra aquí. Eso de ahí no permite que la llave de vaso entre. Esto no me permite girar. Tengo que hacerlo aquí. Yo creo que ya no se va a mover. Vale. A ver, repasemos. Botas, Mascarilla. gafas nuevas. ¿Y los guantes? Los guantes no me los voy a poner porque me siento más insegura con ellos. De verdad, no es una broma. Porque no amarro igual con los guantes. Estoy cogiendo una radial, entonces prefiero sentirme segura. En esta forma, la radial tira de fuerza para ti. Hay que tener mucho cuidado porque no tengo tanta fuerza, en verdad, como tenía antes. Antes tenía mucho más fuerza. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Parece que ha nevado. Ahora estoy quitando todo lo que puedo con el pico para que quede descubierto lo que hace falta cortar. Que seguramente con que corte un poco aquí y otro poco ahí, ahora veré con el pico cuánto hay que entrar ahí. Ya con eso sobre. Y ahí está la belleza. Jean, voy a quitar la escalera. ¿Y qué vas a hacer? Jean, ¿está todo correcto? ¡Huele a agua, niñas! ¡Daros prisa! Menos mal que estoy en todo. Son las 6:30 ya.
Con lo del manantial sí nos podemos poner, pero no vamos a llegar hasta abajo. A mí se me está ocurriendo hacer el camino, tratar que nos dé tiempo de echar el hormigón de lavado. Así si vuelve a caer tierra es mucho más fácil sacarla si hay una base un poco más lisa. Pues yo lo veo bien. Qué mejor manera de terminar tu cumpleaños que haciendo masas. Me he puesto las gafas porque yo estoy aquí vigilando. Es que claro, está con la radial que le tira hacia ella. Sí, voy a cambiarle la forma porque para hacer este corte puedo hacerlo de así, mejor. A ver, que está todo concentrada ahí. Hago un truco, que es el siguiente. Yo la estoy sujetando y todo está apoyando aquí. Entonces, si quiere venir, hace un pequeño pero la propia pierna me está parando el movimiento. Y luego esta misma mano está siempre pendiente de ¡pra! Entonces hace un poco ¡pra! Tira con mucha fuerza. Pero ahora que vamos a hacer este lado izquierdo, ya podemos cambiarle el protector y ponerla en el sentido de que cuando gira va hacia adelante. Y si quiere irse, se va hacia adelante. Está todo estudiado. Está todo estudiado. Bueno. O sea, que tengas las manos como una lija no es relevante. Lo que es relevante es que se te vaya la radial. Eso sí que es relevante. Mirad qué piel tan suave tengo. Cuando me acaricia, me esfolia toda la cara. No tengo ni un punto negro. Mirad qué juventud. Jean, ¿puedes bajar, por favor? Que tengo que quitar la escalera de ahí. Me estoy aseando las patas. ¡Ah, chihuahua! Pero sale la puta de ella. ¿Verás cómo sales ya? Ya va. No quiere salir. Como punto de apoyo y sacaré la piedra. Ahora voy a probar con el pico. Mirad, va a salir ya. ¡Ya va! Vikingus Brutus, ganadora de la medalla de oro de sacamiento de muelas de piedras. Sí, ¿dónde está la mitad? Esto de oro que sale. Menos Cortándola. Así te desahogas.
Buenos días, soñadores. A la de tres, venga, tarara. Buenos días, soñadores. Siempre nos veis con estas caras de legañas, siempre de no nos habernos peinado. grabamos así. Claro, recién levantadas. Vamos. Es que estamos inquietas, queremos ver esto cómo va. Vamos. Claro, esto tiene grandes beneficios. Déjame que enfoque. ¿Qué? Beneficio número 1. Voy a ver el manantial. Wow. Bueno, a ver, ese es un beneficio colateral. Primer beneficio de todos, si cae tierra se va a limpiar mejor. La razón principal por la cual hemos hecho esto es para que tenga una pendiente de allí a aquí y a la hora de la colocación del dren esté todo más estable. Y luego también para trabajar nos va a ser muchísimo más cómodo. Vamos a parar hasta el jueves, ¿por qué? Porque va a llover, no pasa nada. Gracias. Gracias. Nos vemos dentro de un par de días. Esta vez no es pico. Mira qué vistas tan bonitas. Gracias. ¿Me pongo más en el centro? Vaquitas. El torito bravo. La torita brava. Buenas tardes, soñadores. Buenas tardes, soñadores. Llega el momento de ponerse a currar. Sí, vamos a darle. Sí. Hay que llegar hasta el manantial. Ahora sí que sí nos ponemos a cortar roca madre. Vamos a quitar primero la tierra otra vez, porque como ha llovido a montones, pues hay que quitar la tierra, que Pero es muy poquita. poquita. Sí, es muy poquita. Poquita. La que ha salido. Y darle con la radial a la roca madre para cortarla y hacerle el camino para que vaya para otro lado. ¡Oh! Mira qué nube tenemos detrás tan pomposa. Qué bonita. Vamos ya por fin a por la roca madre del manantial. Así que ya sabéis, pegaditos a la tele, a ver qué pasa. Mirad cómo sale, ¿eh? ¡Qué maravilla! A por esto vamos ahora, para poder sacar ese pedazo de riachuelo, que no os penséis que es cosa pequeña. Ahora hay que sacar ahí un poco de tierra, pero no es nada del otro mundo, ¿no? No. Déjà vu. Estas máquinas hay que echarles grasa de litio de vez en cuando. Parece sirope de chocolate, de caramelo. Voy a ir haciendo filetes y luego con el motopico quitando esos filetes. A ver qué tal se da. Hay bastante curro, ¿eh? Puede parecer que no, pero para que hasta que lleguemos aquí abajo todavía va a costar bastante.
enseñar una cosa muy simple. Coges el dedico y haces... Y te suscribes. Sabemos que estás ahí cada domingo viendo nuestro contenido y que te encanta. Sentadito en el sofá. Pero por Dios, levántate, dale al botoncito así. Bueno, soñadores, ha habido que ir a por refuerzos. Sí, ha habido que ir a por una máquina un poquitito más grande. Bueno. Esto ya se lo canta. Y es lo que vamos a utilizar para picar ahí. Que deseando, ¿no? Probarlo. Sí, lo que pasa es que esto va a pesar, ¿eh? Yo creo que vamos a avanzar más. Más crema de cacahuete. Ahí la tengo. ¿A qué ingeniero se le ocurre poner el botón ahí, macho? Esto empieza a pesar. Pero estamos ya cerquita, ¿eh? Estamos cerquita. Sí. Lo que pasa es que estoy pensando yo ahora, Ya queda... igual sería conveniente hacer abajo y ahí no profundizar más, no sea que se nos venga el agua antes de tiempo. Pero bueno, no sé qué hora será, pero será Son las hora... 8 menos cuarto. Yo creo que es hora de será ir hora de parando. ir parando, sí. Es que esto pica, ¿eh? Picar, pica. Tengo que rescatarlo. Se me ha quedado clavado. Que hay una veta, entonces clava a gusto. Y si clava a gusto, malo, porque luego no sale. Menos mal que a veces mi niña piensa que por qué no saco el motopico y dejo el cacharro ahí clavado y lo saco a mano, que va a ser más fácil. Es que quiere meter el otro motopico para dejar los dos atrancados. Oh. No. No se mueve nada. Hay que romperlo de alrededor para que salga. Ericus Brutus, capítulo 2.
vámonos. Ya valió por hoy, ¿eh? Mañana más y mejor. Hala, ¿nos vamos a ir? A la ducha. Sí, lo primerito. Muy buenas, soñadores. Vamos bastante mal de tiempo porque he salido tarde de trabajar y nos quedan 2 horas de sol. Entonces, a lo que dé tiempo. Y lo que no dé tiempo, pues Para el os siguiente quedaréis vídeo. sin verlo. Es imposible. Se llega hasta donde se llega. Deja de cascar y Venga, vamos a trabajar. vamos para allá. Va a ingerir alimentos antes, seguro, que quiere merendar. ¡Vamos para allá! ¡A por el manantial! ¡Se va el sol! ¡Corre! Bueno. Ya era hora de que hicieras algo con ese maquinón. Ya quisiera tu dentista haber hecho esto. Ay, pulsera. luego lo cuento. Toma. Luego cuento mi tragedia. La que le han hecho. Sí. A la seguridad social no vayáis. No. Al dentista. Para sacar una muela, menudo destrozo le han hecho. Se subió encima, hizo palanca con una pata de uña. No, eso es broma, pero ya os contaré luego la que me ha liado. Impresionante. Entra porque lo va deshaciendo, mira el polvo. Pero no abre. Y esa parte es que no consigo meterla por ningún lado. Por algún lado tienes que entrar. Ya vas a entrar ya. Sartu. Voy a dejarlo, tío. Voy a quitar estos picos que hay aquí y voy a darle con la radial porque es absurdo. Con esto no entra, tío. No entra. Piedra Valiria.
Ya vale. Señora, la dentadura. La dentadura que se le ha caído. Me vibran hasta las pestañas, chaval. Ya valió por hoy y por esta semana. ¿Cómo que por esta semana? ¿Y mañana a la mañana qué? Luego mañana yo tengo clase con Perrete. Semana que viene llegaremos al final. Queríamos haber llegado esta semana, pero es que no se puede. O sea, es que por más que queramos, los días tienen unos límites, la lluvia condiciona, es lo que es. Ay. Esta mañana juguetito. Qué contenta está con su pupete nuevo. Regalo de cumpleaños. ¡Hala! Te veo los mocos. ¡Ay! El regalo de cumpleaños. Nunca había tenido unos prismáticos tan chulos. ¡Hala! Si vienen las vacas ahí. Hola, vecinas. Aquí las tenemos. Desbrozando. Muy bien, así me gusta. Nos tienes hasta las narices, Antonio, nos tienes hasta las narices. ¡Corre, Velociraptor, huye del puchero! Muy buenas, soñadores. Buenas, soñadores. Un día más aquí en Éramos una vez, un día que no vamos a trabajar ni a hacer nada. Bueno, sí voy a trabajar, lo que pasa es que no lo voy a grabar porque trabajo en mi trabajo y en mi trabajo no me puedo grabar. ¿Qué es eso? Joder, nos gustaría seguir, pero claro, tenemos las horas que tenemos y ya no se pueden inventar más horas más que las de la semana que viene. Nada. Este es tu momento, di algo. La tía coge carrerilla y no para. La hora interminable. ¿Queréis ver el final? Pues no lo vais a ver porque no llegamos nunca, no llegamos. Esta piedra no baja más. A ver, no, en realidad está bastante bien. A ver, fijaros, desde la distancia para que lo veáis. No está nada mal. Joder, queda mogollón. Pon la mano arriba, desde el corte de arriba, ahí, hasta abajo. Hemos bajado un buen cacho, Es casi mi altura. Eso. Mira lo que has hecho. ¿Le he pisado? No lo has pisado, está lleno de... ¿Y por qué he sido yo si yo no he hecho nada de nada? Él. Tú se ha has caído estado ahí. cortando con la radial. Caracol africano, vive. ¿Y si lo lanzas? ¿Traumatismo craneal? ¿Pobre caracol? Tiene una... Borra esto. ¿Qué has hecho? Que tenemos muchísimas ganas de llegar abajo, pero es que está tan dura que ha sido imposible, no ha dado tiempo. Ya habéis visto, de noche, de día... esto es un despiporre. Hemos traído la... Ay, por Dios. La comprobadora de todo. Ahora todo bien? Da unos saltitos. Bueno, soñadores, la semana que viene más y mejor. Esperamos poder avanzar un poquitito más Sí. la semana que viene. Esta es la sexta parte. La De sexta. cimientos al descubierto. Es O ya la como séptima. Esto es una saga ya como Star Wars. Aquí tenemos a Yoda. Yo soy ¿Y la tú? maestra Jedi. Nos vemos. Por cierto, gracias Álvaro Cantabria por ese pedazo de plano detallado que nos has enviado de cómo tenemos que hacer el encofrado. Justo algo así nos explicó nuestro amigo albañil. Pero gracias, porque está muy detallado de Sí. cómo lo tenemos que hacer. Y gracias, Beatriz, que tú también por Instagram nos has estado poniendo, preguntándole a tu hermano. Y Eso gracias es. a todos en Gracias general. sí, porque muchos mensajes recibimos y estamos muy agradecidas por eso, que nos guiáis Nos vemos la semana que viene. aquí, En Éramos una vez. Éramos una vez. Hasta la semana que viene.